2018 y 684/2018, formados por amparos en única instancia promovidos por Óscar Rafael Padilla Lara y Aida Odette Morales Guinea, contra la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal. La Secretaria General Adjunta hará relación del acto reclamado y de las peticiones de fondo formuladas por los postulantes y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra, señora Secretaria General Adjunta. Gracias, señora presidenta. El acto reclamado en el presente amparo lo constituye la resolución de 20 de noviembre de 2017, por la que la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, declaró procedente el recurso de casación por motivo de fondo planteado por el Ministerio Público y la querellante adhesiva contra la sentencia emitida el 29 de julio de 2015 por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. Casó la sentencia impugnada y como consecuencia declaró responsable al acusado Óscar Rafael Padilla Lara por el delito de falsedad ideológica, imponiéndole la pena de 2 años de prisión inconmutables, a razón de 50 quetzales por cada día de privación de libertad dejada de cumplir, y le impuso como pena accesoria la inhabilitación especial consistente en la prohibición de ejercer la profesión de notario por el término de 2 años, certificándose lo resuelto al Archivo General de Protocolos para los efectos correspondientes. Con base en las argumentaciones de hecho y de derecho que quedaron consignadas en el escrito inicial de la acción promovida, solicitó que este tribunal, al emitir su fallo, otorgue la protección constitucional promovida y como consecuencia se deje en suspenso la resolución de 20 de noviembre de 2017 antes relacionada. Se ordene a la autoridad cuestionada, Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, dicte la resolución que en derecho corresponde sin los vicios denunciados. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme al objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, no dar lectura a documentos, salvo que cuente para ello con la autorización previa de la Presidenta de la Corte de Constitucionalidad. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, los intervenientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señora presidenta. Muchas gracias a la Secretaria General Adjunta. Pueden hacer uso de la palabra. El solicitante del amparo y requiriente de la vista pública, Óscar Rafael Padilla Lara, quien actúa con el auxilio de la abogada Sandra Lucrecia Díaz Rodas, quienes compartirán el uso de la palabra y me indican quién participa primero. ¿Sí? Entonces queda en el uso de la palabra abogada Díaz Rodas. Gracias, señores magistrados. Buenos días. Como ya se indicó, el acto reclamado es una sentencia emitida por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia en casaciones conexadas presentadas por el Ministerio Público y por la querellante adhesiva. Consideramos que ese acto reclamado viola garantías constitucionales viola garantías constitucionales y viola derechos también constitucionales que se explican en el memorial de interposición del amparo. En el Tribunal de Casación, cuando emite esta sentencia, que es el acto reclamado, indica en su primer considerando que se tiene como referente cuando se alegan vicios de fondo los hechos acreditados por el Tribunal de Sentencia y que su análisis en cuanto a esos vicios de fondo serán en relación a los hechos acreditados por el Tribunal de Sentencia. En la jurisprudencia y en la doctrina guatemalteca se establece que se prohíbe a las salas de apelaciones y a las cortes y a la Tribunal de Casación el valorar prueba. Y en cuanto al interponente de un
una acción de casación, se le tiene por aceptado, o sea, en cuanto a ese vicio, tiene por aceptada la plataforma fáctica acreditada por el Tribunal de Sentencia. En el presente caso, el Tribunal 13º de Sentencia Penal llevó a cabo el juicio oral y público en contra del licenciado Óscar Rafael Padilla Lara y por el delito de falsedad. Luego de llevar a cabo el debate y analizar la prueba ofrecida en la misma y analizada y valorada conforme a la sana crítica razonada, el Tribunal de Sentencia llegó a la conclusión de que el licenciado Óscar Rafael Padilla Lara no era responsable del delito de falsedad ideológica y lo absolvió. Conforme a la valoración que este tribunal hizo de los elementos de prueba aportados al proceso, él acreditó que el licenciado Óscar Rafael Padilla Lara había faccionado una escritura número 2 del año del 31 de enero de 1992 y en esa que era un mandato como mandatario Francisco Javier Corona Ramírez y como mandante Francisco Javier Corona García. Pero esta persona, Corona García, en ese momento era menor de edad y fue suplantado por su hermano Francisco Corona, el mismo nombre, Francisco Javier Corona Dardón. Entonces, eso fue uno de los hechos acreditados en la sentencia. Y acreditó también que existió falsedad, porque como le repito, era menor de edad el supuesto mandante. Luego, en la sentencia, conforme a la valoración de la sana crítica razonada, también se determinó que los hechos por los que se estableció que el licenciado Padilla Lara no obtuvo ningún beneficio producto del faccionamiento de esta escritura. También que esta escritura no se utilizó en ningún momento como base para un negocio jurídico. Entonces no se da la relación de causalidad que exige el artículo 10 para encontrar la responsabilidad penal del acusado. El Tribunal de Sentencia también indicó que el notario Padilla Lara solo había ejercido su función como notario, dándole forma a lo que los contratantes, en este caso, señores Corona Ramírez y Corona García, le habían dicho a él que era lo que necesitaban, un mandato. También el Tribunal de Sentencia estableció que el notario Padilla Lara fue sorprendido en su buena fe, al igual que otros aproximadamente 10 notarios por estas personas. Al debate llegó a declarar el notario Lisandro de Jesús Godínez Orantes, Jorge de Jesús Ponce Reynoso, José Luis Arriola Maldonado, quienes presentaron las respectivas escrituras que habían faccionado a estas personas, y también el documento del licenciado García Siliesar, quien tengo entendido que ya falleció. Los otros notarios o estaban fuera de la República o ya habían fallecido, pero como les repito, fueron más de 10 escrituras donde estas personas sorprendieron a los notarios. Los contratos era porque las tres personas se llamaban de la misma forma y lo único que diferencia es el apellido materno. Entonces, de esta forma ellos se valieron para disponer de los bienes de la persona que en ese momento era menor. El tribunal, en contra de lo indicado en su considerando 1, que es el tener como base para resolver una casación de fondo los hechos acreditados en el tribunal, no dicta una sentencia condenatoria y afirma que el notario, por su función notarial,
Entonces, él es responsable de la certeza jurídica de la acción, pero realmente quien tenía el dominio del hecho en este caso eran el mandante y el mandatario, no el notario. Él solo le dio forma en su función notarial a lo que ellos le estaban pidiendo. Y de esta manera ellos deducen que hay un dolo. Y del texto literal y formal del artículo 322 del Código Penal. En conclusión, el Tribunal de Casación hace un análisis de los elementos del delito de falsedad material, de falsedad ideológica y de la función del notario, y entonces condenan al licenciado sin que hubiese una plataforma fáctica, o sea, los hechos acreditados por el Tribunal de Sentencia, y tampoco una prueba que determinara que el licenciado había actuado con dolo. Es más, él dice en su sentencia que la Fiscalía ni la querellante adhesiva demostraron que hubiese actuado con dolo el licenciado en su función de notario. Cuando dicta la sentencia de casación, la Corte Suprema en ningún momento hace referencia a los hechos acreditados por el Tribunal de Sentencia. Entonces, con este fallo, el Tribunal de Sentencia violenta el principio de legalidad de sustantivo y adjetivo, porque ante la ausencia del dolo condenó y se apartó de los hechos acreditados por el Tribunal de Sentencia. Por lo tanto, esta sentencia, que es el acto reclamado, violenta los derechos constitucionales del notario Óscar Rafael Padilla Lara. Por lo tanto, solicitamos que se declare con lugar la presente acción de amparo y que se devuelva se reenvíe a la Corte Suprema de Justicia, que dicte una nueva sentencia sin el vicio aquí indicado. Esto es respecto al amparo interpuesto por el licenciado Padilla Lara. Respecto al amparo interpuesto por la querellante adhesiva, quien dice que se violentó su derecho porque no se señaló una audiencia para la reparación digna. En este caso, el artículo 422 del Código Procesal Penal es claro al indicar cuáles son los límites del Tribunal de Casación. Entonces, el Tribunal de Casación en ningún momento podía señalar esta audiencia porque va a valorar prueba, y la prueba no le está permitido al Tribunal de Casación valorar prueba. Por lo tanto, consideramos que el amparo interpuesto por la querellante adhesiva se debe declarar sin lugar. Gracias, señores magistrados. Muchas gracias, abogada Díaz Rodas. Que en el uso de la palabra Óscar Rafael Padilla Lara, con los minutos que fueron designados para las partes. Buenos días, señora magistrada presidente. Buenos días, señores magistrados y señoras magistradas. En mi caso, pues ya la licenciada Sandra Díaz ya expuso los motivos que dan el principio de este amparo que presentamos. Entonces yo voy a hacer un poco de relación del resto del proceso del cual se me indica. Las personas de los señores Francisco Corona Ramírez y Francisco Corona Dardón, haciéndose pasar por su hermano menor, faccionaron más de 10 escrituras con 10 notarios diferentes, usando cédulas falsas, y todo esto quedó probado dentro del proceso en cuanto a los colegas que fueron afectados, así como las cédulas que utilizaron, que fueron falsas, y todo quedó probado. Y sin embargo, solo a mí se me está siguiendo el proceso, y las otras personas no se les ha seguido ningún trámite a ellos. Inclusive yo hice mis averiguaciones personales y localicé a Corona Ramírez en el departamento de Retauleu, y le entregué al Ministerio Público todos los datos de la dirección de donde se ubicaba y todos los movimientos de él, porque fue a poner una oficina allá. Y sin embargo,
el Ministerio Público ni la parte querellante adhesiva no ha hecho nada por ver de continuar el proceso contra los señores Corona Ramírez y Corona Dardón, quienes fueron quienes la estafaron, porque ella giró unos cheques a favor de Francisco Corona Ramírez y él fue el que los cobró y él extendió recibos y en mi persona no hubo ninguna relación. El poder que fraudulentamente me hicieron autorizar no fue utilizado, ya está anulado y el bien inmueble objeto de este proceso fue vendido por medio de otro mandato que autorizó el licenciado Jorge Alonso Morales. Es decir, que los señores Corona Ramírez son propiamente los responsables de todo esto y sin embargo contra ellos no se ha seguido ninguna circunstancia especial. Luego vemos de que la sentencia fue valorada y analizada por el juez de primera instancia, quien declaró la sentencia favorable a mi persona, así como en segunda instancia, inclusive en casación, y la querellante adhesiva pretende que por amparos sea dictada una sentencia favorable a ella y no sin presentar ningún tipo de prueba donde fue afectado su patrimonio por parte de mi persona, por el poder que me hicieron autorizar valiéndose de mi buena fe. Y esto mismo me está causando a mí problemas de los derechos humanos en cuanto al trabajo, ya que yo tengo 8 años que no he tenido trabajo. Desde que salí, cuando era magistrado de la Corte de Apelaciones, no he podido conseguir trabajo en ninguna parte, ni en una asesoría jurídica, ni nada, porque lo primero que hacen donde solicito el trabajo es entrar a internet y aparece ahí que ahí está la demanda y me dicen primero solvente su problema y después hablamos. Entonces me viene vedando mi derecho humano al trabajo y no cediendo yo ninguna responsabilidad en el asunto, sino que estas otras personas que ahí están tranquilamente andando en la calle, inclusive hasta salen en el periódico donde van a recepciones y todo, y no han seguido ningún trámite contra de ellos. Señora Padilla Lara, le queda 1 minuto. Por favor, en base a lo que ya expuse, ruego de que se dicte sentencia declarando con lugar mi amparo y el otro amparo declarándolo sin lugar el presentado por la querellante adhesiva. Muchas gracias. Gracias, señor Padilla Lara. Continúa en el uso de la palabra la solicitante del amparo, Aida Odette Morales Guinea, quien actúa con su auxilio y que queda en el uso de la palabra. Gracias, señora presidenta de la Corte de Constitucionalidad, magistrados de la Corte de Constitucionalidad aquí presentes, buenos días. Pues como aparece en los amparos que fueron acumulados dentro de esta acción que ya fueron objeto de revisión por parte de estas autoridades y de manifestación por parte de el señor Padilla Lara y su abogada defensora, por el orden, siendo que el primer amparo fue el que planteó el señor Padilla Lara, me manifestaré primero al respecto. Considero que este es un caso que inició en el año de 1993, prácticamente ya 25 años atrás. En este caso se inició el proceso y dentro del mismo me mandaron a agotar la vía civil, después nos fuimos a la vía penal. Luego el tribunal de sentencia que estaba encargado de resolver todos los casos que estaban pendientes, dicta una sentencia en este caso en la cual declara que el señor Padilla Lara no tiene ningún tipo de
participación en el delito que se le imputa de falsedad ideológica y realmente con una plataforma fáctica que le fue debidamente probada, porque estaba la plataforma fáctica y la probatoria, que encajaban perfectamente con la plataforma jurídica, porque evidentemente el señor Padilla Lara, en su calidad de notario, autorizó una escritura pública que contiene un mandato en la cual compareció un menor de edad. En ese mandato, que es en la escritura número 2 del 31 de enero del año 1992, indica el notario que es de su conocimiento la persona que está otorgando el mandato a favor de su papá, en este caso Francisco Corona Ramírez. Aparte de toda esta situación, dentro de la plataforma fáctica y probatoria se demostró que en el año 1989 el notario Óscar Rafael Padilla Lara había autorizado una escritura pública mediante la cual Francisco Corona García, que en ese tiempo tenía 4 años de edad, había adquirido por medio de su padre, representante legal según la ley, ese inmueble que aparece detallado en la escritura de mandato. En esa escritura, que forma parte de los antecedentes de este amparo, aparece detallada la partida, folio y libro del acta de nacimiento de Francisco Corona García. Como si en el año 1989 Francisco Corona García, de 4 años, compareció representado por su progenitor Francisco Corona Ramírez. 4 años después, en 1992, 3 años después, en 1992, comparece ya como mayor de edad, con 21 años, otorgando un mandato en el cual autoriza a su progenitor de disponer el mismo inmueble que en el 89 su padre le había comprado. Evidente resulta, señores magistrados, que esas son partes de la plataforma fáctica y probatoria que se tuvieron a la vista y que el juez de primera instancia no tomó en cuenta para poder dictar una resolución justa. No podemos permitir ni pretender que con 3 años que hayan pasado, ya una persona que tenía 4 años ya llegó a la mayoría de edad, con 21 años, y ha dispuesto de un bien inmueble para que su progenitor lo vendiera. Evidentemente, yo fui estafada y no hubiera sido estafada de ninguna manera si ese mandato no se hubiera otorgado. Y cuando a mí se me ofreció esa propiedad, yo fui al registro de la propiedad a establecer que el inmueble se encontraba, pues era la persona que lo estaba vendiendo, pues tenía el poder del hijo supuestamente mayor de edad. Fui al archivo de protocolos y determiné que ese mandato estaba registrado, pero no iba yo a pretender ni pensar que ese mandato lo habían hecho y habían incluido en ese documento hechos falsos que derivan el delito de falsedad ideológica. Considero, señores magistrados, que sí existe suficiente determinación en la sentencia, que en este caso es objeto de amparo por parte del señor Padilla Lara, que es la del 20 de noviembre del año 2017, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, en la que, actuando ya conforme a derecho, en el caso precisamente de esta persona, lo condena. Y evidentemente eso es lo que la justicia determina en relación a esta situación. Ya el hecho de que a mí se me perjudicó patrimonialmente está demostrado en el proceso. Y como repito, si el señor Padilla Lara no hubiera autorizado ningún poder, yo no hubiera sido afectada patrimonialmente. Aparte de eso, es importante establecer que en el artículo 322 del Código Penal claramente establece cuáles son los elementos de tipicidad de esta figura del delito de falsedad ideológica. Y cada uno de esos elementos se encuentra presente en la actitud que el señor Óscar Rafael Padilla Lara determinó al momento de autorizar esa escritura pública de mandato. En ningún momento esa norma indica que la persona que realizó la falsedad ideológica e insertó esos hechos falsos que el documento debidamente debe de probar, como en este caso, que era
que Francisco Corona García era una persona mayor de edad y que podía disponer y otorgar un mandato a favor de su progenitor para que dispusiera de un inmueble a nombre de él. Ahí nos dice la norma que la persona que está faccionando, el que causó el delito o que realizó el delito como autor responsable del mismo, tenga algún tipo de beneficio patrimonial, como manifiesta la abogada del señor Padilla Lara. Sí dice que se debe mostrar un perjuicio, y ese perjuicio se demostró en el proceso, y es un perjuicio que se me causó a mí en forma directa al haber él autorizado ese mandato. Evidentemente, si el notario que facciona la escritura no es el responsable de su contenido y determinar que efectivamente todo lo que ese documento está estableciendo es correcto y es real, entonces, ¿quién es el responsable? O sea, efectivamente la sentencia que dictó la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, del 20 de noviembre del año 2017, se encuentra ajustada a derecho en relación a lo que corresponde a la conducta típica antijurídica que realizó el señor Padilla Lara, afectándome directamente mi matrimonio al haber insertado hechos que no son ciertos y que debían de probar en ese mandato que corresponde a la escritura número 2 del 31 de enero del año 1992. De esa cuenta y derivado de toda esta situación que la plataforma fáctica, la plataforma probatoria y la plataforma jurídica se encuentran debidamente encasilladas y determinan que sí exactamente la sentencia proferida en contra del señor Óscar Rafael Padilla Lara se encuentra congruente a derecho y a las constancias procesales, solicito que se deniegue la protección constitucional al señor Padilla Lara porque ningún derecho o garantía constitucional se le ha violentado con la sentencia que él reclama como acto que violenta sus derechos. Y ese es uno de los requisitos sine qua non para poder plantear el amparo, que hay una garantía violentada que en el caso concreto no existe. Ya refiriéndome al amparo que yo planteé, efectivamente, yo solicito que siendo que la sentencia que dictó la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, en contra del señor Padilla Lara, que la misma es condenatoria, todas las sentencias establecen la obligación de determinar la reparación digna a favor de la persona que ha sido agraviada en su patrimonio, en este caso es la presentada. Y aparte de eso, la condena en costas, situaciones que se encuentran omisas en la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia y por eso yo planteé el amparo y aquí sí existen violaciones a garantías constitucionales como las que yo manifiesto, porque evidentemente el debido proceso se está violentando al no determinar lo de la reparación, lo referente a la reparación dignidad, mucho menos lo referente a las costas procesales, que los artículos 509 y 510 del Código Procesal Penal lo determinan. Y aparte de eso, pues el principio de seguridad jurídica se vio violentado también porque se establece cómo se dicta una sentencia y esa sentencia se dictó, pero no se culminó con esas dos fases que son importantes dentro de este proceso. Y aparte de ello, la tutela judicial efectiva que corresponde a mi persona, pues que ya llevo, como les digo, 25 años de estar dentro de esta situación, dentro de la cual evidentemente se han cumplido todos los requisitos que la ley ordena, se ha demostrado la participación activa del señor Óscar Rafael Padilla Lara en la comisión del delito de falsedad ideológica y por lo tanto solicito a este tribunal que declare con lugar el recurso de amparo planteado por mi persona en contra de la sentencia del 20 de noviembre del 2017, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, y se restituya en los derechos y garantías que me han sido violentadas. Gracias. Muchas gracias, abogada Morales Guinea. Se clausura la audiencia de vista pública.